Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Meridiano de Sangre, del escritor norteamericano Cormac McCarthy, nacido en Rhode Island en 1933. Yo hasta ahora de McCarthy había leído dos novelas, No es país para viejos, de 2005, y La carretera, de 2006, que no la puedo enseñar a cámara porque la leí de una biblioteca pública y no la tengo en casa. Cuando comenté estos libros en mi blog literario desde la ciudad sin cines, dije que bueno, que me gustaron, pero sin llegar a entusiasmarme. Y realmente las críticas elogiosas que había recibido La carretera, que además ganó el Pulitzer, me habían parecido exageradas, porque La carretera es una novela apocalíptica. En aquel momento ya había leído también, por ejemplo, una parecida de un escritor argentino que se llama Rafael Pinedo, la novela era Plop, y Plop me parecía mejor que La carretera, pero Plop sonó muchísimo menos. Y yo decía, sí, claro, si Rafael Pinedo fuera norteamericano y Plop hubiera estado escrito en inglés, ahora mismo sería un libro muy reconocido, más que La carretera, pero no lo es. La carretera tiene ese canal divulgativo de la literatura americana, de no sé qué, y bueno, yo discutí con gente en las redes sociales que le gustaba La carretera, más, menos, le gustaba McCarthy, y hubo gente que me dijo, dice, vamos a ver, es que estás leyendo las últimas novelas de McCarthy, que no son las mejores, deberías leer Meridiano de Sangre o Todos los hermosos caballos, por ejemplo. Y yo aquello me lo dejé anotado con la intención de leerlo en algún momento. Vale, entonces en diciembre de 2020 compré una librería por internet, Meridiano de Sangre, la empecé a leer justo el día 1 de enero de 2021, yo estaba leyendo los cuentos completos de Thomas Wolfe y como es un libro muy largo, tiene 900 y pico páginas, dije, bueno, al llegar a la mitad voy a hacer un alto, voy a leer otra cosa, luego vuelvo con el libro de los cuentos, que lo estoy acabando ahora, y me voy a leer Meridiano de Sangre. He cogido una camisa de manga corta, estoy grabando esto en diciembre, no hace demasiado calor, pero bueno, digo, es que esta camisa con un desierto que parece Arizona es la camisa más indicada para esta novela de desiertos y de violencia. El protagonista de la novela es un chico joven al que se le llama indefinidamente el chaval. De este modo, McCarthy evita darle un nombre y le lanza a un mundo de violencia del que va a ser testigo. El chico nacido en 1833 quizás sea un juego con la propia fecha de nacimiento de McCarthy, que él nace en 1933, justo un siglo después. El personaje nace en Tennessee. He dicho que McCarthy nació en Rhode Island, en el norte y el este de Estados Unidos, pero realmente su familia se trasladó a Tennessee y allí, que es más el sur, y ya pasó su juventud. Entonces ahí es donde sitúa a su personaje, en 1833. Cuando nace el niño, muere la madre en el parto, y entonces esto siempre va a ser algo no perdonado por el padre, que es un profesor, un maestro de escuela, alcohólico. Entonces el niño nace en el mundo con un pecado original. En 1848, cuando tiene 15 años, va a abandonar su casa, va a vagar por distintos estados del sur, por Nueva Orleans, y la acción principal se va a situar en 1849. Es un mundo absolutamente precario para este personaje, de trabajos eventuales, de mendicidad, de robos, de violencia. Un mundo en el que es normal que tres amigos entren a un bar a beber whisky y salgan dos porque uno ha muerto en una pelea. Que alguien muera en una pelea es absolutamente irrelevante y cotidiano en esta novela. Hay una primera frase del libro cuando lanza McCarthy a su personaje al mundo, dice, no sabe leer ni escribir y ya alimenta una inclinación a la violencia ciega. Esto lo dice la página 11, que es la primera del libro, si no recuerdo mal. Vale, entonces hemos dicho que la acción se sitúa en 1849, cuando el chico, el chaval, tiene 16 años, y es un mundo además de fronteras imprecisas entre Estados Unidos y Canadá. Cuando el chaval consigue un trabajo un poco más estable, se está uniendo realmente a un ejército itinerante de norteamericanos que van a hacer la guerra por su cuenta a México, son asaltados por los apaches, son aniquilados brutalmente, y al final el chaval va a acabar en una compañía de mercenarios que lo que hacen es, son norteamericanos, pero lo que hacen es ofrecerse a pueblos y ciudades mexicanos para exterminar el peligro de los apaches. Van persiguiendo apaches, si consiguen cortarles la cabellera, luego las llevan al ayuntamiento donde les han contratado y les pagan un dinero y son aclamados como héroes.
no tienen ningún escrúpulo. Si realmente no consiguen apaches, pues no tienen problemas en matar a mexicanos, que se supone que son las personas que les han contratado para hacer un trabajo, y les cortan la cabellera a los mexicanos y las entregan a las autoridades. Este mundo es completamente violento y completamente amoral. Es un mundo en el que la idea de Dios parece no estar presente, aunque sí que hay un trasfondo religioso. Quizás la novela podría conversar con esa gran tragedia religiosa existencialista que entroncaría con Moby Dick. La crítica en internet relaciona claramente a Meridiano de Sangre con la novela Moby Dick de Herman Melville, de finales del siglo XIX, uno de los libros clave de la literatura norteamericana. Y, por ejemplo, hay un personaje que es el juez Holden. El grupo de mercenarios al que se une el chaval está gobernado por una especie de líder enloquecido que se llama Glanton, pero el líder espiritual, como dice la contraportada del libro, sería el juez Holden, que por supuesto no es un juez, pero es llamado así porque parece juzgar a los demás. Es una persona que tiene una cultura, unos modales, sabe idiomas, muy por encima del grupo de gente con el que va. Se le compara con Moby Dick. En gran medida ya hay unas características físicas que nos llevan a un juego con Moby Dick, porque es una persona que mide más de 1,90, pesa más de 150 kilos, es muy pálido, no tiene ni un pelo en el cuerpo. Entonces esta blancura y esta ausencia de pelo nos pueden conducir al cachalote Moby Dick, y podría ser Moby Dick el juez Holden y a la vez ser el capitán Ahab. O sea, aquí no hay una idea tampoco bíblica de la lucha entre el bien y el mal, es una lucha entre males diferentes, entre inmoralidades diferentes. En muchos puntos de la novela, cuando se está describiendo la violencia, porque todos son violentos, los mexicanos, los norteamericanos, los apaches, no se salva nadie, parece que saca el foco de la escena McCarthy y nos describe algo que tiene que ver con el cielo, con las estrellas, con el universo. Lo que nos viene a decir es que esto que está ocurriendo ante tus ojos, esta violencia entre animales, entre personas, no es nada comparado con el universo, es irrelevante para el universo. En el orden moral o inmoral del universo esto no importa. La extinción de los bisontes o la extinción de los apaches le resulta indiferente al misterio del universo. Entonces hay una grandilocuencia existencialista en estos espacios que son los desiertos, que es México, que es Estados Unidos, que es el sol abrasador, que es el frío, pero también es la negrura del espacio exterior, donde se acaban dispersando todas las escenas, o casi todas las escenas del libro. Hay frases y expresiones en el libro que están escritas en bastardilla, y dice una nota que están en original en castellano, en español. Y el lector en español, el lector que he sido yo, hay algunas que no sabía lo que eran. Con lo cual se nota que McCarthy ha hecho un trabajo de investigación de la época muy profundo, conoce los indios, conoce las costumbres, conoce la naturaleza, los nombres de cada cactus, de cada planta, etc. De hecho, por ejemplo, una característica del juez Holden es que es un naturalista también, y va anotando en su cuaderno las características de las especies de animales y de plantas con las que se va encontrando. Hay una frase significativa a este respecto que dice: todo aquello que existe, dijo, todo cuanto existe sin yo saberlo, existe sin mi aquiescencia. Es decir, hay algo mesiánico, algo grandioso, algo endiosado en el juez Holden, que puede ser Moby Dick, que puede ser el capitán Ahab. Estuve buscando información en internet y llegué a unos vídeos de YouTube de la Universidad de Yale, en el que una profesora, en una clase grabada, analizaba Meridiano de Sangre y lo comparaba con Moby Dick. Hablaba con un inglés muy limpio, muy puro, y casi podía entender todo, no todo, pero gran parte podía seguir el discurso. Y claro, tenía los dos libros, tenía Meridiano de Sangre, Moby Dick, con marcas, iba leyendo un párrafo, iba leyendo otro. Claro, yo esto no lo puedo hacer porque yo he leído Moby Dick 2 veces, pero la última fue hace 10 años por lo menos. Y por ejemplo te decía, cuando el chaval y su amigo entran en un bar, hay un mendigo que se llama Elijah, que hay una escena aquí en Moby Dick que es parecida, donde hay un mendigo que se llama Elijah. Y claro, sería muy interesante leer las dos a la vez para ver los paralelismos que McCarthy ha establecido con, yo creo que su admirado Melville, con esta novela.
¿Qué más se puede destacar de esta novela? O sea, hay un momento en el que el juez Holden y el chaval, que es un testigo, se van a tener que enfrentar, y no es un enfrentamiento entre el bien y el mal, es un enfrentamiento entre moralidades, inmoralidades o deseos de vivir diferentes. Sí que me he dado cuenta también que hay paralelismos entre Meridiano de Sangre y La carretera. Hay escenas de violencia que llaman la atención en Meridiano de Sangre, por ejemplo. Hay un momento que están pasando por un pueblo y hay unos bebés colgados de un árbol, que es una escena que podría haber aparecido en La carretera. La carretera es un mundo posapocalíptico en el que ha ocurrido, no sé, no se dice nunca, una explosión nuclear o algo así, y los supervivientes vagan por un mundo ceniciento buscando latas de comida y recurriendo al canibalismo porque no hay más forma de sobrevivir. Un mundo despiadado donde ha desaparecido el Estado y la idea de Dios, por supuesto. Hay una escena que claramente la está repitiendo McCarthy de un libro a otro y es la siguiente. A ver si la encuentro. Dice aquí. Dice, hay una referencia directa. Dice, es una frase, la voy a leer. Una de las yeguas había parido en el desierto y aquella frágil criatura pronto fue espetada en una vara de palo verde colgada sobre las brasas mientras los Delaware se pasaban una calabaza que contenía la leche cuajada extraída de su estómago. Vale, hay una escena en la que en la carretera hay un grupo de hombres que tienen aprisionada a una mujer embarazada, que esperan a que dé a luz y según da a luz cogen al bebé, le convierten en un espeto como esta cría de caballo y se lo comen. Entonces es una repetición de una escena, pero claro, la de la carretera es más brutal, mucho más brutal porque estamos hablando de un ser humano y no de un caballo. Aún así, la fuerza de las escenas creadas en Meridiano de Sangre para mí es mucho más potente que la de la carretera. La de la carretera es una repetición de esta novela a una escala menor. Meridiano de Sangre es una de las grandes novelas norteamericanas del siglo XX o novela norteamericana en general. Es muy potente, tiene unas escenas no solo de violencia, sino unas escenas vitales de descripción de la naturaleza, descripción de la época, descripción de los personajes, con una intensidad poética, lo descrito que es verdaderamente llamativo, que uno no puede apartar la mirada de la página, aunque lo que está leyendo en la página sea espeluznante. Así que en general me ha parecido una gran idea y la gente que me dijo hace unos 10 años que no había leído lo más importante de McCarthy al leer No es país para viejos o La carretera, tenían razón. Había que leer Meridiano de Sangre, esta novela, o esta que la tengo aquí todavía sin leer porque fue uno de los regalos de Reyes, Todos los hermosos caballos, y tengo la trilogía de La frontera, como ya mostré en un vídeo, formada por este libro, En la frontera y Ciudades de la llanura, que creo que voy a leer en 2021 y ya comentaré en el canal. Pues lo de siempre, si habéis leído a McCarthy, alguno de estos libros, si me lo queréis comentar, yo encantado de que hablemos de este autor, de sus libros. Y si habéis llegado al canal de casualidad y os queréis quedar, pues os animo a que os suscribáis y en este canal iré poniendo un vídeo más o menos a la semana. Así que encantado, ojalá os haya interesado este libro y nos vemos en la próxima. Hasta luego, adiós.